Llegamos a las Navidades, a diciembre. Han pasado ya 3 meses desde que empezamos este proyecto de Puzzle de Fronteras, 3 meses en los que hemos hablado de un montón de cosas distintas, desde el primer episodio sobre el narcotráfico hasta los últimos episodios sobre el español en el mundo y las relaciones entre España y Estados Unidos. En estos 3 meses hemos pasado por infinidad de temas, como puede ser la defensa de España, el estado de la geopolítica global actual, la desinformación, las fronteras de África, un montón de temas que nos han permitido entender un poco mejor cómo es el mundo actual, cómo es o cómo ha sido el año que cerramos y sobre todo cómo será el año que nos espera. Un año en el que además traemos episodios y temas muy interesantes como puede ser la guerra de Sudán o como pueden ser otros muchos de los que hablaremos aquí en Puzzle de Fronteras. ¿Se puede considerar a España como un puente a nivel de rutas de los lugares productores que son los países latinoamericanos a Europa? Bueno, esto habría que enfocarlo muy concretamente en la cocaína y en gran medida también en el hachís que procede de Marruecos. Si hablamos de otro tipo de opiáceos y demás que proceden de Afganistán sobre todo, ahí obviamente España pues no juega ese papel, ¿no? Pero sí, España tiene una posición geoestratégica fundamental y no es de ahora, es históricamente, ¿no? Simplemente el tema de Gibraltar, ¿no? Porque quieres controlar un peñón que realmente no tiene recursos, no tiene nada. Bueno, en realidad tiene esa posición que te permite un control efectivo del acceso al Mediterráneo, ¿no? Desde el Atlántico. Entonces España tiene esa posición y yo creo que en la medida en que, como vengo diciendo, ¿no? La globalización promueve el incremento de estos flujos comerciales, de turismo y demás, ahí es donde los criminales que no son tontos pues se dan cuenta de que pueden jugar un papel muy importante en la llegada, por ejemplo, de cocaína desde América Latina. Básicamente tenemos mucha población de América Latina aquí, hay una afinidad con relación al idioma, hay cierta afinidad cultural y por lo tanto es algo que también aprovechan. Y por el lado del hachís, pues tienes una distancia ridícula que es de unos pocos kilómetros. Creo que en el punto más estrecho hay entre Marruecos y España unos 15 kilómetros, si no me equivoco, y obviamente pues eso está a tiro de lancha rápida, ¿no? Entonces la posición la tenemos, es aprovechada para introducir aquí las sustancias, pero bueno, también somos un mercado en gran medida consumidor de cocaína, por ejemplo. Mi primera pregunta sobre el fentanilo es ¿qué es realmente eso? O sea, ¿qué es la sustancia, te refieres? Bueno, básicamente el fentanilo existe, digamos, de dos formas, ¿no? El fentanilo lícito y el fentanilo ilícito, en este caso. El fentanilo básicamente es un opioide sintético cuya función es actuar como analgésico, ¿de acuerdo? Es decir, es utilizado en el ámbito hospitalario para procesos posoperatorios, para personas que están con patologías como el cáncer, por lo tanto sufren bastante dolor, y personas que tienen unos altos umbrales del dolor y que otras sustancias como puede ser la morfina pues no les hacen efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el fentanilo, la novedad que trae al mercado, digamos, es todo lo que eran drogas blandas, las drogas duras, ¿no? La heroína, la cocaína, el hachís, todo esto tiene siempre un componente natural. Procede de una planta, esa planta luego se transforma y va siguiendo una ruta determinada hasta llegar al punto de venta en Estados Unidos, en Europa o en Oceanía o en algunas otras partes del mundo. El fentanilo, la diferencia que tiene... Bueno, las sustancias sintéticas en general y el fentanilo en particular es que es una fórmula química y necesita de componentes químicos. Y esto hace que no tengas la misma dependencia de unos pocos países que en este caso que, bueno, pues depende, hay organizaciones que adquieren el fentanilo por canales legales, pero saltándose la ley, ¿no? Quizás adquiriéndolo en farmacias, quizás adquiriéndolos en laboratorios, en fin. El tema es que el fentanilo se elabora ilícitamente
puede ser en un laboratorio, en una ciudad, en un pueblo, en cualquier sitio. Y lo que pasa es que las dosis que le provees al cliente son muchísimo más reducidas que las que necesitas para la cocaína. Cuando hablas de cocaína, pues quizás hablas de gramos, ¿no? Oye, pues ha vendido X gramos, ha comprado X gramos. Aquí hablamos de micras. Aquí estamos hablando de que lo equivalente a 10 granos de sal en personas de determinada complexión y demás puede ser una sobredosis. Es decir que... 10 granos de sal. Nada. Granos, ¿no? Gramos. Granos. Es muy poquito, o sea, cabe en una uña. Exactamente. ¿Podrías desarrollar a lo mejor un poco cuáles son esas implicaciones o por qué España simplemente tiene ese interés en esos países que componen el Magreb? Pues yo supongo que es a ver, no se puede hablar solo de cercanía geográfica, pero claro, esa proximidad ha hecho que se puedan construir las relaciones entre esos países. Es mucho más difícil que tú tengas un acuerdo de colaboración con un país que esté mucho más alejado geográficamente, que lo puedes tener porque hoy en día se puede, pero sí que es verdad que hay una historia detrás, ha habido conflictos y hay muchos temas en los que España está implicado directamente con esta región. Uh-huh. Entonces, supongo que es una manera también a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Como de colaborar para que esa región prospere en base también a nuestros intereses Uh-huh. y a los intereses de la Unión Europea. También España necesita tener influencia en la Unión Europea, que últimamente está bastante negativo el papel que tiene España. Y más allá de pues, la altura humanitaria y el hecho de que a más personas les vaya bien, sobre todo cerca de nosotros, ¿qué interés particular puede tener España alineado con estos países de que prosperen económicamente? Pues mira, por ejemplo, si se invierte en desarrollo de infraestructuras Uh-huh. directamente, en puertos o en energía también, el gas, el hidrógeno verde, el cambio climático, la Agenda 2030, está todo muy conglomerado como para que esa seguridad que nosotros ahora mismo podemos mantener en España se pueda retener de alguna manera en esos países para que no nos afecte, porque España mira directamente al Magreb y al Sahel, a la parte más del sur, porque le afecta directamente todo lo que pase allí, en materia de seguridad, en materia migratoria, en energía, en todo lo que dependemos de ellos y que ellos dependen de nosotros también. Claro, porque a nivel migratorio, deduzco un poco de lo que dices, que es si esos países empiezan a mejorar, a medrar y a prosperar, al fin y al cabo quizá pues una parte de todas esas personas que vienen aquí jugándose la vida y buscando una vida mejor, las van a poder o van a tener más posibilidades de encontrarla allí. Efectivamente, se puede frenar un poco esa migración y también se pueden llegar a acuerdos también en materia migratoria, no solo de la Unión Europea. También España tiene una posición privilegiada en cuanto a eso, porque ten en cuenta que en África ha habido muchas colonias francesas, italianas, inglesas, y España tiene una posición privilegiada por historia, por geografía y porque su discurso nunca ha sido de superioridad en cuanto a esa zona. Uh-huh. Frente a Francia e Italia, pues España es mucho más competente si invierte en proyectos tangibles. ¿Qué a tu juicio sería importante pues eso, para que haya más conocimiento, para que se entienda mejor esa realidad? ¿Qué crees que falta dentro de la sociedad? Yo creo que falta mucha cultura. Hace falta cultura y bueno, nosotros como país, como sociedad, yo creo que podemos informarnos porque hoy en día la información está, vamos, a pie de teléfono. En un teléfono buscas cualquier cosa, recurres a buscadores, recurres a internet para lo que sea. Entonces creo que hay información, lo que hay que saber contrastarla, sobre todo para hablar con conocimiento de causa. Uh-huh. O sea, personas como yo, por ejemplo, que divulgan la cultura árabe, que divulgan datos muy básicos sobre la región del norte de África y de Oriente Medio, lo hago básicamente porque creo que hace falta conocimiento de causa. Solo simplemente para hablar, para mantener pues, este tipo de conversaciones, pues saber de qué se está hablando y por qué es así. Cada uno tiene su opinión, cada uno lo critica como sea, pero por lo menos sabes de qué estás hablando. Uh-huh. Hablemos de algo que a mí me gusta definirlo como el vínculo transmediterráneo, sí. Porque al fin y al cabo
bueno, quien conozca Europa, quien conozca el norte de África y un poco esta parte del mundo, ve que hay las mismas diferencias y similitudes entre un europeo del sur con un europeo del norte, como un europeo del sur como un africano del norte. Incluso muchos más parecidos quizá a nivel de cultura, de la cotidianidad, de costumbres y todo, con esos que compartimos al fin y al cabo en el Mediterráneo. Con lo cual yo creo que es justo establecer un espacio geográfico en torno al Mediterráneo y entender que hay una cultura propia a ese Mediterráneo. ¿Cuál es la relación ahora mismo o el nivel de relación de España con cada uno de esos países que hemos mencionado anteriormente? Hemos hablado un poquito de cómo está con Sí. Mauritania, es cierto, pero bueno, también tenemos una relación histórica y muy intensa con Marruecos, también con Argelia, con Túnez también mucho, quizás después de la crisis se Sí, dividió un se ha poquito. debilitado un poco. Sí. Con Libia un poco menos, pero también ¿cómo son las relaciones con esos países? Porque creo que cambia bastante de un país a otro. A ver, lo que es el vínculo en sí es fuerte, pero también es complejo. O sea, hay muchos acuerdos de cooperación, es verdad, en comercio, transporte, con todos esos países. No te puedo hacer una distinción ahora mismo, pero sí que es verdad que con todos los países hay un vínculo, hay acuerdos en materia de transporte, logística, energía, turismo, cultura, educación. Lo que pasa que es que también hay tensiones políticas internas en esa región que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, el tema de la tensión entre Argelia y Marruecos nos afecta directamente a España por el tema del gas. Eso, Claro, además. España es clave para transportar el gas a Europa, con lo cual, si nos cortan el gas desde Argelia porque se pelea con Marruecos, pues de repente ya no nos llega gas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, es todo un conglomerado de cosas, es un puzzle que hay que saber bien encajarlo. Y España intenta siempre mantener relaciones pacíficas, acuerdos de cooperación y mantener las relaciones diplomáticas sin romper ningún vínculo, pues para poder también beneficiarse de lo que pasa en esa región, porque si no nos afecta directamente. ¿Cómo describirías el momento geopolítico actual respecto de lo que se ha considerado hasta ahora la normalidad internacional o ese orden mundial según el que veníamos viviendo? Bueno, te diría, un momento de cambio con, en fin, una mayor conflictividad global. Algunos hablarían hasta de desglobalización, ¿no? Yo creo que sí, es un momento de más fricción del que veníamos, pero es un momento de recuperación de la normalidad. Yo creo que volvemos a la normalidad. Lo raro era que hubiera tan pocas guerras, tan pocos conflictos y tan pocos roces entre países. Ese efecto somnífero, fruto del fin de la Guerra Fría y de optimismo que duró desde 1990 hasta 2010, 2014, pues ha tocado a su fin, como era hasta cierto punto natural. Y por tanto volvemos a la política internacional tradicional, con guerras, matanzas de todo tipo, que en realidad nunca se fueron, desgraciadamente, y a una competición entre potencias, ¿no? Y esa competición entre potencias lleva a la Unión Europea, a España, a una situación difícil entre Estados Unidos y China especialmente. Así que así lo definiría, es una vuelta a la normalidad. Se ha vuelto a hablar de rearme, cuando venimos de años en los que prácticamente la inversión en defensa era un tabú. Y hoy en día hablamos del rearme como no solo algo útil, sino algo totalmente necesario y que es una de nuestras principales prioridades a nivel nacional y europeo, sobre todo. Algo que podemos también enmarcar en una cierta cultura de la defensa que se está intentando promover en muchos estados europeos. Tú, que eres una persona que lleva mucho tiempo estudiando este tipo de cosas y que muy probablemente ha presenciado la evolución de esa cultura de la defensa o de la preocupación de las personas por este tema, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Dirías que hay una conciencia o una cierta cultura sobre estos temas en España o que no? Desde luego, con relación a antes de la guerra de Ucrania, ha habido, no sé si una cultura como tal, pero desde luego hay una percepción de amenaza mucho más clara, ¿no? Se ha visto lo que ha pasado en Ucrania y de alguna manera también pues la gente lo conecta, yo creo, con nuestra frontera sur. Es decir, oye, ¿qué podría pasar, no? En el peor de los casos. Entonces, bueno, hay una mayor percepción de la amenaza, sí. Tampoco es nada que ver con los países del este de Europa. Hay
creen que pueden estar a pocos años o meses incluso de una guerra. Aquí aún se ve más distante, todavía no. Digamos que estamos como los países del este de Europa en 2014 y ellos ya están pues en 2022. Es natural, pues nuestra geografía al final nos coloca en un lugar distante de ese conflicto con Rusia, por mucho que a partir del Tratado de Washington pues estemos conectados hasta cierto punto con el mismo. Pero más allá de eso, sí ha habido una mejora de la imagen. Particularmente, por ejemplo, una cosa que se notará es en la contratación de la industria de defensa. Antes era muy común que te viniera un ingeniero que por tema moral, ético y tal no quería trabajar en una industria de defensa. Eso sigue pasando, pero menor intensidad que antes. Por tanto, parece que se ha desdemonizado un poco todo ese mundillo que es y siempre ha sido fundamental para la vida de cualquier estado y país mínimamente sano, ¿no? Así que en ese sentido ha habido avances. Sí. Y también pasa al revés, ¿no? Que hay gente que incluso quiere trabajar en esas empresas, Sí, pudiendo hacerlo en otras. Sí, aunque bueno, no estamos en un punto todavía neutral, cero, en el que digas ser de la industria de defensa pues es como ser de la industria del maquillaje y la estética. Pues resulta que no. Siempre tiene un estigma y lo sigue teniendo, desgraciadamente, mayor. Y las Fuerzas Armadas, entre una parte de la sociedad, menor, pero sigue estando ahí, desgraciadamente. ¿Qué rol militar ocupamos en el mundo y en las alianzas a las que pertenecemos? Somos un potencial militar, más que una potencia militar. Tenemos un ejército, yo creo, para nuestro tamaño razonable, con una armada capaz de operar oceánicamente, ¿no? Se suele decir que una armada puede ser de aguas marrones si opera junto a su costa, de aguas verdes si opera en todo su mar y de aguas azules si opera ya en los océanos del mundo. Nuestra armada, por ejemplo, es capaz de proyectar y de ser una armada de aguas azules, lo cual ya es importante porque implica que si tú tienes intereses en Asia o en África, puedes enviar una flota a defenderlos. Parece una tontería, pero eso es muy relevante militarmente. Tenemos un ejército fundamentalmente, unas fuerzas armadas fundamentalmente terrestres y continentales, en última instancia, en muy buena medida, concebidas para el combate dentro de Europa y para la defensa territorial de España. A eso se dedica el ejército de tierra fundamentalmente. Si hay una guerra con Rusia, mandar allí una brigada. Si la tenemos en territorio español, defender las fronteras. De hecho, mantiene un esquema similar al que teníamos en el siglo XIX, ¿no? Tienes a la Extremadura protegiendo una vía de ataque desde Portugal, tienes al Aragón una desde los Pirineos, tienes los destacamentos que son brigadas más o menos en Ceuta y Melilla protegiendo el sur. Es una disposición de defensa territorial completamente. Y luego, más allá de eso, pues lo que nos otorga la potencia de fuego realmente es el ejército del aire, ¿no? Que sería la rama responsable de desequilibrar una situación que en tierra pudiera estar más equilibrada, básicamente. Por tanto, tenemos unas fuerzas armadas, yo creo que homologables a nuestro PIB, a nuestra posición dentro de Europa y todo lo demás. Y en cuanto a la OTAN, a nuestra pertenencia a distintas organizaciones, pues bueno, tenemos una posición, yo diría que inferior a nuestro peso real. Por distintos motivos, lo que se ha establecido en OTAN para determinar cuánto pesa un país, el gasto en defensa, cómo vas a operaciones, si tú despliegas con o sin logística, si vas con política de cero bajas o no, pues todo eso lo que coloca a España es una posición inferior a la que le correspondería. ¿Por qué? Porque España, primero, gasta en porcentualmente menos, segundo, vamos siempre con política de cero bajas, es decir, nuestra gente no va a hacer operaciones ofensivas nunca, ni se va a arriesgar, y a menudo nuestra logística, pues, bueno, normalmente la hacemos, pero a veces no la hemos hecho. Entonces, al final, con base a esos parámetros dentro de la OTAN, pues no estás todo lo bien posicionado, cuando a la hora de la verdad podrías decir, bueno, es que mi 1,2% equivale a 100 veces el 2% de un país báltico, por ejemplo. Pero bueno, como se han establecido así los criterios y un poco la costumbre dentro de la alianza, pues pesamos menos de lo que deberíamos. Si no recuerdo mal, tú en uno de tus vídeos estudiabas la posibilidad de volver a Malí. País muy grande, muy diverso y muy particular, que está en el corazón de África Occidental. ¿Qué hay detrás de esa idea y por qué se te ocurrió hablar de ello? Bueno, realmente no es que se me ocurriera, es que hablé con gente que me indicó que en el Ministerio de Defensa ese debate se estaba produciendo sobre regresar a Mali de forma unilateral. O sea, no es algo que se me haya ocurrido, no, a mí esto me lo han comentado personas que conocen bien lo que se fragua ahí. Entonces, la idea cuál es, o sea, pensemos que cuando se fue toda Europa de Mali, nosotros mantuvimos una guarnición ahí.
Una guarnición aislada, que no hacía nada, porque el gobierno no dejaba hacer nada, pero hubo un empeño de nuestro Ministerio de Defensa de quedarnos ahí cuando todos ya se habían ido. Eso es ya llamativo, indica que por lo que sea, ellos querían quedarse. Al final se han ido también porque, claro, llegaba un punto que incluso la seguridad era peligrosa y encima no se estaba pudiendo trabajar con el Estado maliense. Pero tiene lógica desde varios puntos de vista. En primer lugar, yo creo que España, esto es un poco un sándwich, ¿no? Alemania y España con Francia, Francia y Marruecos con España, España y el Sahel con Marruecos. Entonces te interesa tener alianzas al sur de tus adversarios, básicamente potenciales. Segundo, porque es un punto de paso importante para una parte de los flujos migratorios. Tercero, por las minas de uranio que pueden tener su interés, aunque esto yo creo que en la estrategia española no tenía ningún tipo de papel, no interesaba en ningún sentido. Cuarto, porque tienes a los rusos ahí metidos con posible interés en desestabilizar la zona. Quinto, porque tienes el auge de los grupos terroristas y ya sabemos que como se monte un estado terrorista tipo Estado Islámico en el Sahel, pues eso muy probablemente va a derivar en atentados en Europa y eso no solo es una amenaza a la seguridad nacional, sino que amenaza el sector turístico que es del que vive este país. Por tanto, hay varios motivos para plantearse, oye, a mí me interesa apoyar al gobierno maliense, tener allí una presencia y poder hacer ahí mis operaciones. Incluso perseguir yo a esos terroristas por mi cuenta, con permiso del gobierno maliense. Por tanto, la posibilidad o el interés para hacer algo así está ahí, pero claro, los riesgos, y más aún si hubiéramos ido solos, pues serían importantes, ¿no? Además, yo creo que no hay políticos en España dispuestos a asumir el coste político, incluso hasta económico, que podría ser importante de desplegar una brigada al completo en Mali, por ejemplo. Así que por eso al final yo creo que no se ha seguido adelante, pero los motivos existen desde luego. Escuchando esto que venimos de decir, diría, bueno, vale, pues ok, pero ¿por qué Rusia va a querer establecer o introducir estas narrativas dentro de la opinión pública alemana? En el caso ruso está muy claro, ¿no? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que se suele hablar mucho de desinformación rusa y así fue, de hecho, como yo me acabé un poco introduciendo en este campo, ¿no? Empecé a escribir sobre desinformación rusa tras las elecciones de Estados Unidos en 2016. Hubo una gran operación de interferencia rusa que incluyó un componente de desinformación muy, muy acusado, pero no es ni mucho menos el único actor. A medida que muchas de las técnicas rusas se han demostrado exitosas, cada vez tienen más imitadores. Y estamos viendo ahora que casi todos los países grandes al menos, tratan de defender sus intereses recurriendo a algunas de estas técnicas, ¿no? En el libro, por ejemplo, menciono 2 campañas estadounidenses contra China. Una contra la vacuna china Sinovac y otra, simplemente de un intento de desestabilizar al régimen chino, ¿no? Una por el Pentágono, otra por la CIA, ¿no? Ya digo, ahora mismo cualquier país, China también es un gran actor en el campo de la desinformación. Marruecos es un actor muy agresivo. Venezuela, Irán, Azerbaiyán. Lo vemos menos por parte de las democracias, no porque sean más bondadosas, porque al final en geopolítica muchas veces los actores, no podemos hablar de actores puros, buenos o malos, ¿no? Muchas veces lo que se defiende es un interés. Pero sí es cierto que las democracias recurren menos a ello porque las democracias tienen que responder a una opinión pública a la que por lo general este tipo de manipulaciones no les gustan. Por eso lo vemos menos. Pero las técnicas están allí. Francia, por ejemplo, ha recurrido al uso de desinformación en el Sahel en su confrontación con Rusia en el espacio informativo. O sea, que cuando los intereses son los que mandan, pues esta es una herramienta más, ¿no? ¿Y el por qué? Pues ahí lo que hay que ver es cuál es el interés, ¿no? En el caso de Rusia, Rusia es un país, siendo un actor importantísimo desde el punto de vista geopolítico, en realidad no es un país tan poderoso. O sea, es un país muy grande, es un país que tiene hidrocarburos, tiene armas nucleares, pero más allá de eso, por ejemplo, el PIB de Rusia es similar al de Italia o al de España, ¿no? No es un país tan potente. Y la manera de Rusia de, como se suele decir, de golpear por encima de sus posibilidades es tratar de disminuir a quienes pueden hacerle sombra, ¿no? Entonces está clarísimo que una gran parte de la estrategia de Rusia es tratar de dividir a la OTAN y tratar de dividir a la Unión Europea, ¿no? Entonces todo lo que sea dentro de ese marco estratégico pues
trata de hacerlo. Y la desinformación ahí es un arma excelente, porque además, utilizada contra las democracias, estás utilizando una vulnerabilidad de esos sistemas democráticos contra ellos mismos, porque les estás obligando a aplicar censura, les estás obligando a llevar a cabo una serie de medidas restrictivas que van contra su propia naturaleza democrática, ¿no? El lenguaje es, al fin y al cabo, una herramienta necesaria y muy útil para generar desinformación. Sin embargo, hay técnicas mucho más elaboradas, mucho más complejas, que incluso beben de fuentes distintas o, como digo, complejas, que dependen de varios campos. Y me gustaría si nos pudieras hablar de alguna o de las más habituales que has podido conocer tú en base a tu trabajo. Bueno, técnicas estamos hablando, ¿no? Sí. Y a ver, en el libro describo bastantes. Por ejemplo, los memes me parecen absolutamente fascinantes. Les dedico un capítulo completo porque son el ejemplo perfecto de herramienta de guerra que no lo parece, ¿no? Porque una viñeta cómica o aparentemente cómica, pues a lo mejor tiene detrás un mensaje súper extremista, ¿no? Que mediante el supuesto humor pues está haciendo que, bueno, te hace que te rías y a lo mejor tú ven lo que se llama la ventana de Overton, lo que es aceptable, pues se ha desplazado un poquito hacia allí, hacia donde quiere el emisor. Realmente, al final, lo importante no es tanto la técnica, porque técnicas hay muchísimas, es que está todo inventado realmente. O sea, en el libro hablo de los principios de Goebbels, los principios de la propaganda de Goebbels, y es que siguen vigentes plenamente. Hago un análisis de una viñeta crítica con la Unión Europea, totalmente humorística y aparentemente inofensiva, y de todos los principios cumple todos menos 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo más importante, yo creo, es lo que más impacto tiene es si tú tienes un mensaje claro que apela a las audiencias, o sea, que realmente conecta con lo que las audiencias esperan, y si tienes el músculo suficiente para difundirlo, ¿no? Para hacerlo llegar a un número suficiente de gente. Entonces, en ese sentido, más que las técnicas, lo que es peligroso es el para qué se utilizan, ¿no? A mí me preocupa sobre todo cuando el propósito es político, porque, en fin, a veces se habla mucho de, pues ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Nos tememos que lleguen pronto las falsificaciones perfectas. A mí esto no me preocupa tanto porque a medida que avanza la tecnología para falsificar, también avanza en paralelo la tecnología para detectar las falsificaciones. Y lo que estamos viendo es que lo que importa no es tanto lo elaborada que sea la falsificación como cuánta gente hay dispuesto a creérsela, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro. Las elecciones de Estados Unidos en 2020. El bulo de que esas elecciones estuvieron manipuladas, de que hubo un fraude electoral. Todas las evidencias que aparecieron eran muy burdas, eran fotos de papeletas desenfocadas, en algunos casos claramente alteradas mediante edición digital, vídeos que a veces no se correspondían con Estados Unidos, y sin embargo tienes a millones de estadounidenses que se lo han creído, ¿no? Y se lo siguen creyendo. Se lo siguen creyendo. No solo eso, sino que en un momento dado, miles de estos, decenas de miles se concentran en Washington y unos pocos miles acaban asaltando el Capitolio, ¿no? Entonces, ahí no importaba tanto qué técnica se utilizó, ¿no? Porque lo que importó fue cuánta gente había que estaba dispuesta a creer en esa mentira, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más eficaz es el uso hábil, el uso adecuado, es que no quiero decirlo en positivo porque me parece malísimo, pero el uso adecuado de los prejuicios del receptor, ¿no? Si tú estás apelando al sesgo adecuado, es mucho más fácil que alguien se crea lo que le estás diciendo, ¿no? Por burdo que sea el... Claro. O sea, tú ya has detectado su debilidad y simplemente tienes que encontrar como la pieza que encaje dentro de esa debilidad para dársela, al fin y al cabo, ¿no? Es que nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando nos hablan de un político que nos cae mal y nos hablan de un caso de corrupción de un político que nos cae mal, siempre vamos a ser mucho menos críticos con esa información que si nos hablan de un político que es el político al que votamos, ¿no? De repente, puede ser verdad, ¿no? Y la mayoría de la gente es razonable y no es ciega a la realidad, ¿no? Pero de primera es como, ¿y esto de dónde viene? Tal, ¿no? Le pones muchas más barreras a esa información
si te hablan de un político que no te gusta, donde a lo mejor pues pasa de forma completamente acrítica, ¿no? Y nos pasa un poco a todos. Yo el otro día me comí un bulo sobre Donald Trump, ¿no? No por nada. Bueno, claro, es que con Donald Trump te puedes... Quiero decir, está difícil, es modo experto ese. Pero sí, me pasó, me llegó un vídeo en el que se suponía que Donald Trump estaba vendiendo algo en la Casa Blanca y tal, y yo me lo difundí en redes incluso, ¿no? Estamos llegando a este extremo, y hasta que alguien me avisó, me dijo, oye, no, esto no es verdad, este vídeo está manipulado. Lo comprobé, efectivamente estaba manipulado, lo borré, y ya está, yo acepto que me he equivocado, de hecho lo utilizo como ejemplo, ¿no? Pero como estamos en este momento en el que yo tengo mi propio sesgo, en el que me creo cualquier cosa que llegue de la Casa Blanca, pues me he comido ese bulo, ¿no? Sí. Y eso nos pasa un poco a todos, o sea, estamos... Estamos a merced un poco de todo. Sí, eso es, somos humanos y este tipo de cosas están además diseñadas para apelar a nuestras debilidades, ¿no? Con lo cual, por eso son tan eficaces y son tan difíciles de contrarrestar. Realmente a través de los memes era uno de los principales puntos de introducción de la desinformación, pero es cierto que yo alguna vez sí que he encontrado ejemplos particulares que ahora mismo no me acordaría de cómo replicar, pero que claramente ves como... esto es un poco capcioso, o sea, es gracioso, sí, Mira, pero... Te pongo un ejemplo. El famoso meme, no sé si lo has visto, de las 3 cabezas de dragón. Hay 3 cabezas, 2 de ellas muy serias y muy fieras, y una tercera que sale así con los ojos torcidos y la lengua. Y entonces, una cabeza se supone que representa a Estados Unidos, otra representa a China y la tercera representa a la Unión Europea. Entonces, mientras la cabeza de dragón china está haciendo cosas como DeepSeek, ¿no? La inteligencia artificial. Estados Unidos tiene OpenAI. La Unión Europea está haciendo lo de las chapitas, lo de los tapones de botella que no se caigan. Creo que lo he ¿no? visto ese. Entonces, claro, es divertido, todos nos hemos reído al verlo, pero cuando lo analizas dices, oye, aquí hay mucha mala idea detrás. ¿Sabes? Porque lo que estás diciendo es, la Unión Europea es un poder decadente frente a estos otros dos, estás ignorando completamente las empresas europeas que sí son competitivas a nivel mundial. Bueno, la principal empresa la única empresa que fabrica microchips, nanochips, vamos, los más avanzados del mundo, es una empresa holandesa. Y no hay ningún otro estado capaz de replicarlo, ¿no? Entonces, es muy injusto, pero hay una intencionalidad detrás. Ese meme se cree que está creado por la alt-right estadounidense para atacar a la Unión Europea, que hay un proyecto pues clarísimo, además, por parte de Estados Unidos y de determinadas facciones europeas para destruir la Unión Europea como proyecto, ¿no? Y entonces, pues se hace a través de este tipo de cosas. En Estados Unidos tienen el propio Donald Trump tiene un equipo de memes que se llama el Dilley Meme Team, que es un empresario influencer que se llama Brendan Dilley. Se montó una empresa para hacer memes y se coordinaba con la campaña de Donald Trump para atacar, ridiculizar a los rivales de Trump, atacar a Kamala Harris. No solo eso, la campaña más exitosa que tuvieron fue en las primarias republicanas. Uno de los supuestos rivales de Trump con mayores posibilidades era el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pues el Dilley Meme Team se ocupó de hundir a Ron DeSantis, ¿no? A ridiculizarle las botas de cowboy que llevaba, este señor tiene una sonrisa extraña, etcétera, tal. Y lo hundieron en redes hasta el punto de que DeSantis abandonó muy pronto las primarias porque no era rival para Trump. Y uno de los factores clave en esa renuncia fue la campaña que le hicieron los del Dilley Meme Team, ¿no? Hay actores interesados en hacer... en debilitar las instituciones y el sistema, ¿no? El hacer que tú dejes de confiar, que llegues a la conclusión de que las autoridades te están mintiendo. Y entonces... Y claro, en un momento como de alta emocionalidad, con los nervios a flor de piel, la tragedia, el dolor, pues hace que eso pues penetre mucho más, ¿no? Cale mucho más. Y lo vemos, yo qué sé, por ejemplo, a veces en muchas de estas crisis hay actores extranjeros explotándolo para tratar de desestabilizar al país de al lado, ¿no? Porque se dan cuenta de que este tipo de cosas genera fractura social, etcétera.
Porque, por ejemplo, una de las cosas que se dicen respecto de si es realmente socialista, ese socialismo al estilo chino, es que China, para bien o para mal, sí que tiene un cierto índice de consumismo bastante grande. Es una sociedad en la que hay muchas cosas bonitas, por así decirlo, cosas que apetece consumir y que además la filosofía que impulsa el gobierno también es consumirlas, es pues también para comprar lo que se está produciendo en el país y hacer que el país siga adelante. Pero claro, a una persona que está acostumbrada a esa visión europea o occidental del socialismo, claro, dice, ¿y esto? ¿Y dónde está ese socialismo? Si tú vas a China, la fachada te va a parecer mucho más capitalista de lo que es Europa. Y si rascas un poco, es cierto que Europa en muchos aspectos es más socialista que China, porque, por ejemplo, pues tenemos nosotros una sanidad universal, ¿no? Que China no tiene. En China todavía no existe eso y además quienes tienen o quienes pagan la seguridad social tienen un copago que en algunas ocasiones puede llegar a arruinar una familia, porque igual está cubierto el 80%, pero el 80% de un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ese 20% puede ser completamente inasumible para las familias. Y creo recordar, no sé exactamente el porcentaje, pero creo que recordar que en torno al 80% de la población terminaba arruinándose en los últimos 20 o 30 días de su vida. Y eso estaba relacionado con las facturas médicas. Entonces, a ese respecto, hay muchas cosas que a mí me resultan más propias de Estados Unidos que de un país comunista, ¿no? Pero sí es cierto que tiene pues, esa economía planificada hasta cierto punto. Existen unas empresas estatales que son muy potentes y que controlan una parte importante de la economía. Y luego está el hecho de que el gobierno haga esos planes quinquenales que los siguen tanto las empresas públicas como las empresas privadas, ¿no? Porque son unos objetivos de país y, por lo tanto, es casi todos a una, ¿no? Se abre una oportunidad de negocio aquí y entonces tanto las empresas públicas como las privadas van en esa dirección. Y eso, claro, yo creo que al final combina elementos de lo que nosotros consideramos comunismo, de esa idea que tenemos que quizá en China era más aplicable al tiempo de Mao, cuando, por ejemplo, se daba pues vivienda a gran parte de la gente, había la colectivización del campo, todas esas cosas que sí eran más propias del comunismo. Sí, de escuela, ¿no? Sí, de la escuela, efectivamente. Y ahora lo que tenemos es una especie de híbrido entre el capitalismo, la economía de mercado y elementos comunistas en los cuales además se está intentando avanzar, porque una de las cosas que el gobierno está intentando hacer es mejorar la calidad de vida de la población, precisamente copiando algunos de los elementos de Europa, de la sociedad europea, como puede ser, por ejemplo, una mayor cobertura sanitaria. Entonces, bueno, yo creo que es importante para esa candidatura de China a primera potencia mundial volverse a ser también el país más poblado. No lo va a ser porque la gente no quiere tener hijos. Es que los jóvenes en China ya no quieren tener hijos. O sea, ya no es que se permita tener hasta 3, es que ya no lo quieren. Y esto está muy relacionado con el acceso de la mujer al mercado laboral, con la independización de la mujer, la emancipación de la mujer, con un sistema familiar que siempre premia al hombre, que crea unos hombres... a ver, no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? Pero es verdad que son bastante machistas, que tienen una mentalidad que diría que está bastante por detrás de la de las mujeres, ¿no? Y entonces esto, sumado a las presiones del trabajo, económicas y demás, ha hecho que tienen un nombre. Las mujeres que para los 25 no se han casado se llaman Shengnu, que son como las mujeres sobrantes, y que empezó siendo una especie de insulto y ahora casi se ha convertido como en algo de lo que tienen que estar orgullosas, porque dicen, no, sobrante no, es que yo soy independiente y yo no necesito un hombre para tener una carrera, para salir adelante, pero no quieren hijos. Entonces, de hecho, mi mujer, que es china, me dice, no sé yo si estamos a 2 pasos de que nos obliguen a tener hijos. Bueno. Claro, impidieron en su día tenerlos. A ver, yo creo que no se va a llegar a ese punto, pero es verdad que se están intentando promover medidas, el cheque bebé, todo este tipo de medidas económicas que no están dando
no están dando resultados. Cada vez nacen menos chinos en China, a pesar de que ahora ya las parejas puedan tener 2 o 3. Sí, y de hecho son políticas bastante similares a las que emprendemos también en nuestros países para fomentar la natalidad. Tampoco funcionan, y es que realmente yo creo que el cambio viene más desde una filosofía de vida, volver a lo mejor a hacer atractivo ese modelo de familia, más que al darte dinero por tener hijos, que al final además no suelen ser unos cheques tampoco gigantescos, que 200 euros no te valen ni para pañales de un mes, por ejemplo. Y aquí hay que tener en cuenta que China en ese ámbito está muy por detrás de nosotros, en lo que se refiere a pues las bajas maternales, o en lo que se refiere a que las empresas, por ejemplo, no echen a las mujeres o no contraten hombres solo por el hecho de que ellos no se van a quedar embarazados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todavía un recorrido muy largo. El mejor representante de la política exterior de China. Me estoy refiriendo a la nueva ruta de la seda, en inglés conocida como Belt and Road Initiative, que es una estrategia china para, al fin y al cabo, lograr una influencia económica, política y cultural en el mundo, basada en la implantación del modelo chino. No tanto la implantación, sino a lo mejor quizá el convencimiento o la muestra a los países de recepción de que ese modelo de modernización al estilo chino les puede ayudar. A cambio, evidentemente, China pues logra una presencia más cualificada que la de otros países en esos países de implantación. En contraposición a esa nueva ruta de la seda, también hay que mencionarlo, surge el Global Gateway en 2021, que es el proyecto de Occidente, por así decirlo, de Europa, para contrarrestar o rivalizar a esa influencia comercial y cultural de China, especialmente en Europa, África y Latinoamérica. Y me pregunto en qué punto se encuentra esa pugna por la influencia, por la modernización del resto del mundo al estilo de uno. ¿En qué momento están ahora mismo? Bueno, yo la primera diferencia que veo entre estos dos grandes proyectos globales está en que China es un país dirigido por un partido concreto, y por otro lado, Occidente son muchísimos países divididos en diferentes continentes y con intereses muy diferentes, ¿no? Intereses e historias muy diferentes, porque si solo miramos África, tenemos a los franceses en el Sahel, a los españoles en Guinea, tenemos historias muy diferentes, ¿no? E intereses muy diferentes. Y no vamos a una. Quiero decir que en la Unión Europea no nos ponemos de acuerdo para casi nada, menos nos vamos a poner de acuerdo todavía para poner en marcha un proyecto tan ambicioso como el de China. Entonces, esa es una ventaja muy importante, y lo que China dice es: hasta ahora el mundo se ha vertebrado como han querido las potencias tradicionales coloniales. España en América, el Imperio Británico, el francés, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo que dice China, ¿eh? Lo que vamos a hacer es vamos a buscar una vertebración del mundo que sea más justa y en la que tengan mucho más voz y voto los países en vías de desarrollo, el sur global. Entonces, China no interviene en lo que es el régimen político de esos países, que muchas veces es dictatorial o cerca. Y lo que hace es desarrollar diferentes proyectos que suelen ser sobre todo de infraestructuras para construir. Bueno, pues pueden ser redes de ferrocarriles, pueden ser aeropuertos, puede ser de todo, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que consigue de esta forma es, por un lado, ganar la influencia política que está creciendo de acuerdo con su fuerza económica. Hasta ahora China no ha utilizado mucho su fuerza política, y por otro lado lo que está consiguiendo es abrir puntos de entrada para sus empresas y para sus productos. O sea, no es gratis. Y esto está provocando algunos roces, ¿no? O sea, China puede construir, por ejemplo, un puerto en Sri Lanka, tener la concesión para 100 años y tener pues, bueno, muchos problemas internos pues, por cómo gestiona ese puerto, o porque el puerto lo paga Sri Lanka, pero lo construyen y lo financian empresas y bancos chinos con mano de obra que viene de China, además, ¿no? Entonces, la población dice, bueno, está muy bien esto, tenemos un tren, tenemos un puerto, tenemos, no sé, un palacio de deportes maravilloso, pero oiga, nosotros nos tenemos que beneficiar, ¿no? Y esto está provocando ciertos problemas dentro de la población. Pero como digo,
La mayoría de estos países son estados fallidos, dictaduras, a las que no les importa mucho su propia gente, con lo cual lo que China hace es avanzar en las zonas de las que Occidente se ha ido retirando. Se ha ido retirando, pues bueno, pues desde la descolonización y porque tiene otros intereses o porque China sabe ganarse mejor los intereses de esos países, ¿no? Y lo que está haciendo a través de los BRICS también, que es este grupo de países que va creciendo, que eran Brasil, Rusia, India, China, a la que se sumó luego la S de Sudáfrica y que se está abriendo ahora a otros países y que pretende ser una especie de G20 alternativo, ¿no? China exporta a Estados Unidos un 14% de todo lo que exporta al mundo, lo cual, bueno, algunos sufren, pero tampoco es para tanto. Y luego, está consiguiendo abrirse camino en mercados que antes le habrían costado mucho, y uno de ellos es precisamente el patio trasero de Estados Unidos, Latinoamérica. Efectivamente, yo creo que en China, por un lado, se teme el impacto no tanto de la guerra arancelaria como de las cortapisas, de las barreras que Estados Unidos pueda poner al acceso a tecnologías clave, que eso sí yo creo que les preocupa un poco más, porque esas tecnologías al final, los chips, por ejemplo, más avanzados, ¿no?, que tienen prohibido vender a China, pues hombre, retrasan su desarrollo. Pero por otro lado, yo creo que hay muchos que están agradecidos casi a Donald Trump porque ese repliegue les ha abierto las puertas de países que dicen, bueno, Estados Unidos no está, voy a buscar una alternativa, China puede ser esa alternativa, ¿no? Y China, a lo que cosas que compraba en Estados Unidos en cantidades enormes, como puede ser la soja, pues también está encontrando alternativas. Ahora, por ejemplo, la compra en Brasil. Entonces, Donald Trump dice, ¡ay, pero que me compren soja! Digo, bueno, pues que no puede ser. O sea, aquí jugamos los dos, ¿no? Y jugamos todos. Entonces, pues bueno, ese repliegue a Estados Unidos yo creo que al fin y al cabo, a largo plazo, le va a costar. Le va a costar caro, vamos. Está ahí Taiwán, la posibilidad de que invada Taiwán, y eso estaría justificado por parte del gobierno chino diciendo que es un tema interno, porque China considera que Taiwán es parte de su territorio. Entonces, eso sí estaría amparado y no sería una violación de su propia política. Yo personalmente creo que es una buena política y creo que la va a mantener. La va a mantener porque le interesa. Le interesa también aparecer como un actor pacífico que todavía no se está involucrando mucho en los conflictos que están abiertos. Por ejemplo, en Ucrania, pues sabemos que apoya a Rusia económicamente, pero no parece que le envíe armas. Sigue además reconociendo la soberanía de Ucrania, se está manteniendo todo lo neutral que puede, ¿no? Y yo creo que eso es un reflejo del pragmatismo chino. Al final, el chino, desde el último ciudadano hasta el presidente, es pragmático, es práctico. Lo que quiere es realmente ganar dinero y hacerlo pues de la forma más pacífica posible. Y eso para el resto del mundo yo creo que es positivo. Sí, porque quizá para Estados Unidos el objetivo es el poder y la herramienta lo militar. En el caso de China, el objetivo es el dinero. Yo creo que el objetivo es el mismo. O sea, yo creo que los estadounidenses también quieren ganar dinero. Lo que pasa es que para ellos ganar dinero también puede ser fortalecer su industria militar. Están haciendo, toneladas y toneladas de miles de millones vendiéndonos gas que no le compramos a Rusia, vendiéndonos armas que algunos gobiernos consideran, incluido el nuestro, que no necesitamos. ¿Por qué quiere Donald Trump que lleguemos al 5% del PIB en gasto de defensa? Porque algo llegará a nuestra industria de defensa, que también la tenemos, pero una gran parte va a ir a Estados Unidos porque les vamos a comprar armas a Estados Unidos. Y a Estados Unidos estamos comprando armamento que luego enviamos a Ucrania. Es que es el negocio redondo. Ya. El negocio de la guerra. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar o a ceder parte de nuestra privacidad en aras de la seguridad? Si eso es, pues es un debate muy interesante. Los chinos lo tienen resuelto desde hace tiempo y por eso cuando vienen aquí una de las cosas que más les llama la atención es la inseguridad que hay en las calles, ¿no? Y además es que son diana de los ladrones. Entonces, pues bueno, eso sucede. Empezamos a trabajar e investigar en el concepto que se conoce como diplomacia deportiva, ¿no? O sports diplomacy,
que modestamente tengo que decir que es un concepto que la Academia de la Diplomacia ha impulsado y casi que ha, porque hablamos de hace ya varios años, ¿no? Hemos ido poco a poco trabajando en ello. Y existe, por supuesto, el concepto de soft diplomacy, ¿vale? Que es hacer diplomacia, pues digamos, a través de temas culturales, a través de temas, pues bueno, no políticos, ¿no? Y nosotros hemos ampliado más ese concepto y lo hemos llevado al sports diplomacy, es decir, en concreto la utilización del deporte para temas diplomáticos. ¿Por qué el fútbol? Pues básicamente porque el fútbol es el primer deporte mundial a todos los niveles, ¿vale? Cuando me refiero a todos los niveles, no me refiero solamente a nivel profesional, sino a nivel amateur. Es decir, no hay prácticamente, te pongo como ejemplo Europa, una ciudad, un pueblo en Europa, un pueblo de 1.000 habitantes que no tenga su equipo de fútbol y que juegue en una liga federada, ¿no? Por tanto, eso es un impacto realmente bestial, ¿no? Y por eso se le hizo el fútbol, ¿no? Porque es indudablemente el primer deporte mundial sin ninguna duda. El Real Madrid, que en los años 60 había ganado no sé cuántas Copas de Europa, era la imagen de España entonces. Y claro, te vinculaban directamente con el fútbol. Así es. ¿No? Y entonces ya había un vínculo, ¿no? Ya decían, España, Real Madrid. Entonces siempre ha servido, muchas veces sin saberlo, pero siempre ha servido incluso pues para pues eso, ¿no? Para un individuo que vaya a un país y este caso que tú que comentas que está fantásticamente bien, pero luego a nivel particular a personas que pueden estar haciendo un viaje en otros tiempos, ahora también, ¿no? El tema del fútbol enseguida te abre una puerta y te genera una empatía con una persona a la que a lo mejor desconoces, ¿no? Así es. En la Academia de la Diplomacia, conocedores de todo esto que estamos diciendo, acabáis de lanzar una nueva colaboración junto a la Liga, llamada Diplomatic Hub, a través de la cual, y cito, deseáis promover el papel de la Liga como actor clave en desarrollo económico y social, abordando la evolución del sector deportivo, la generación del empleo y el impulso de iniciativas sociales en España y otras regiones. Como vemos, esto no es solo algo deportivo, sino que es algo social, que tiene aplicaciones económicas y de muchos tipos. ¿Podrías explicarnos un poco más y confirmar si esto se enmarca en esta perspectiva que estamos abordando aquí del fútbol? Vale. Sí, mira, Guille, nosotros desde la Academia de la Diplomacia nos gusta apoyar en la medida en la que podemos a esas instituciones españolas, empresas, organizaciones que son imagen de España, ¿vale? Y que son un ejemplo. Te pongo, por ejemplo, valga la redundancia, a la ONCE, al Grupo Social ONCE, que hace un trabajo espectacular. Nos gusta contar a los embajadores extranjeros cuando están aquí lo que hace la ONCE. Porque es que es espectacular cómo ayudan a las personas, 78.000 empleos que generan, en fin, nos gusta contarlo y se quedan impresionados, porque es un tipo de organización que no existe en otros países de la manera en que existe aquí, ¿no? Lo mismo hacemos con la Liga, ¿no? Es decir, el trabajo que está haciendo la Liga es muy importante y efectivamente ese Diplomatic Hub se hizo en concreto para diplomáticos de embajadas europeas, ¿vale? ¿Qué se les contó? Se les contó, digamos, todo lo que la Liga hace fuera de lo que es ver un partido de fútbol, ¿vale? Es decir, la imagen, la marca España que genera y que vende, los empleos que genera, las inversiones que hace también en sus países, en el extranjero, porque han abierto oficinas en diferentes países, todo eso genera empleo, genera dinamismo económico alrededor. Y luego, muy importante, la labor social que hace la Liga, porque el fútbol tiene una labor social impresionante, mucho más importante que los jugadores ricos que vemos por la tele, ¿no? Y entonces la función social de la Liga Genuine, que es una liga para personas con discapacidad, gente con síndrome de Down, que es una liga casi profesional, que se juega todas las semanas y, bueno, y muchas otras funciones sociales, ¿no? Y entonces se les quiso explicar toda esta faceta de la Liga, el tema de la lucha contra el racismo, etc., ¿no? Y entonces todo eso hay que explicarlo, hay que contarlo.
para que la gente no se quede simplemente con la liga, pues, partidos de fútbol, clubs millonarios, futbolistas millonarios, ¿no? Detrás hay muchísima labor que quizás no se ve, pero que es muy importante y que también hay que contar. Unión Soviética, España. España en aquel momento, bajo el general Franco, Unión Soviética, pues ya sabemos lo que era. Sin relaciones diplomáticas, por supuesto. Unos presos españoles de la División de Azul, hasta los años 50 y tantos, estuvieron presos en Siberia, en las cárceles soviéticas. Y de repente, en los años 60, se juega una final de la Eurocopa de fútbol entre España y la Unión Soviética. Final que se juega en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Es la primera vez que aprovechando con la excusa de un partido de fútbol, dirigentes españoles y soviéticos se sientan y empiezan a hablar y empiezan a suavizar la situación. Tú fíjate, gracias a un partido de fútbol. Pero hay muchos más casos. Las dos Alemanias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, obviamente con un muro en Berlín, con unos alemanes a los que se les prohibía cruzar a la otra parte de Alemania, en fin. Pues hay un partido de fútbol, precisamente en un mundial, les toca jugar en el mismo grupo, y por primera vez las dos Alemanias enfrentadas desde la Segunda Guerra Mundial y divididas, desde una Alemania democrática, la otra controlada por la Unión Soviética, pues se enfrentan, se juntan jugadores alemanes de ambos países, ¿no? Y a partir de ahí podemos hablar de si el famoso partido de ping-pong entre China y Estados Unidos, Estados Unidos, Irán también en un partido de fútbol de un mundial, las dos Coreas que han llegado a participar conjuntamente en las Olimpiadas de Corea en 2 o 3 deportes bajo una misma bandera. Eso es impresionante. Las dos Coreas, que además la bandera era muy divertida, porque la bandera era blanca con el dibujo de la península de Corea, ¿no? La península de Corea, donde están incluidas las dos Coreas, ¿no? Eso lo consiguió el deporte, ¿no? Pero aparte de conseguir el deporte, todo eso luego abre contactos, abre relaciones, es decir, todo lo que hay detrás que no vemos, ¿no? Que se producen gracias a un encuentro deportivo. Pero en todo caso hay un regreso de la geopolítica. Poco la geopolítica según la entendemos tradicionalmente. Ucrania, China, el Mediterráneo, el Sahel, hay muchas zonas. Quizá empecemos por la zona que más titulares llena y que los lleva llenando desde hace más tiempo, la de Ucrania. Una guerra que desafía el lugar de Europa en el mundo. ¿Cómo ves ese conflicto? ¿Cómo ves su final? ¿Y cómo ves nuestra relación desde España y desde nuestra defensa con él? Bueno, la guerra de Ucrania yo creo que ha roto muchos tabúes en Europa, incluso en el mundo. Creo que es una guerra a la que no estábamos preparados en Europa, incluso en Occidente en general, porque es una guerra de alta intensidad, de ejércitos convencionales. Yo diría incluso que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha librado una guerra de este tipo desde la guerra de Corea de los 50. Estamos hablando de esa magnitud, de cientos de miles de bajas, de una necesidad de economía de guerra. Y sobre todo es una guerra en la que Rusia, yo creo que está poniendo un statement, ¿no? Un comunicado de decir, yo soy una gran potencia, yo tengo mis límites, tengo mi influencia y tengo mi poder para cambiar la situación, el equilibrio de fuerzas en seguridad en Europa. Y Europa, pues para mi desgracia, yo creo, y para la desgracia de todos, creo que no tiene una estrategia ahora mismo. Y la estrategia se basa en: espero que Estados Unidos no me abandone en este conflicto, espero que aguante Ucrania todo lo posible, pero no veo un plan realista de salida del conflicto. Yo cómo creo que va a acabar este conflicto, cómo puede desarrollarse. Yo creo que no va a haber ningún acuerdo de paz, porque ahora mismo los bandos están tan enconados, tan enfrentados, que no veo una manera de resolver la cuestión. Yo veo más un congelamiento del conflicto, digamos, en las fronteras que queden o las líneas que queden de combate, ¿no? Y es probable que nosotros nos toque, los europeos, pagar las consecuencias y los costes de esta guerra. Ya lo estamos haciendo, Rusia también, por supuesto, pero nosotros particularmente, y Estados Unidos, digamos que se va a quedar atrás,
Ya mismo las declaraciones de Trump lo dejan bastante claro, y lo que nos está haciendo, que es básicamente que nosotros les compremos el armamento a Estados Unidos para que se usen en Ucrania, y claro, eso pues debilitan la unidad europea. Yo creo que el futuro lo veo bastante negro. Yo soy bastante pesimista, lo siento decirlo, y no veo cómo se va a resolver esta cuestión. Incluso no veo nada improbable que en unos años podamos tener una segunda vuelta de la guerra en Ucrania, y creo que eso sería una catástrofe tanto para Ucrania como para Europa, incluso para Rusia. ¿Dónde se encuentra la defensa española dentro de esa lógica? Y cómo, o sea, si hay algún filón del que podamos hacer de la debilidad virtud, o hasta qué punto afecta esa dinámica a nuestra defensa. Mira, nosotros tenemos muchas potencialidades, tenemos, por supuesto, muchas debilidades, pero tenemos una oportunidad. España es un país, como digo, con una posición geográfica potente, importante. Somos una península y, por tanto, tenemos una oportunidad de tener una armada, por ejemplo, mucho más fuerte de la que tenemos ahora. Tenemos una buena armada, tenemos capacidades, teniendo en cuenta el poco dinero que se ha puesto en el presupuesto de defensa. Para tener ese poco dinero, tenemos una capacidad de proyección interesantes, tenemos una tropa muy profesional, muy especializada, tiene muy buen nombre en las operaciones internacionales que se han llevado a cabo. Pero el problema es que yo creo, la realidad de España es que no hay un plan estratégico realmente. No sabemos qué política exterior tenemos. Yo al menos no lo sé. O lo que hay es, digamos, discurso, comunicación política. Yo creo que falta mucho más reflexión de largo plazo. Y al final, lo digo porque si no tienes política exterior, no tienes una estrategia a largo plazo, no tienes manera de proyectar poder o proyectar defensa o defender tu soberanía, porque un ejército o la defensa no se construye en el vacío. No se construye el vacío, se construye a través de una política exterior coherente y realista. Si no tienes una política exterior coherente y realista, ¿cómo puedes mandar a un ejército o una defensa? No tienes, porque no tienes objetivos, no tienes prioridades, no sabes qué hacer. Al final, los ejércitos y la defensa tiene que estar a las órdenes de una política exterior, de una estrategia. Y para mí es el gran problema de España y de Europa. Quiere decir que esto no es una cosa solamente de España. Y yo creo que España, si de verdad quiere tener un papel en el mundo internacional y de verdad quiere pues tener su foco de influencia, sobre todo yo estoy pensando en el norte de África, en el Sahel, en América Latina, que yo creo que es nuestra zona que debemos priorizar más que el este, porque el este pues, nos pilla muy lejos y hay actores ahí que yo creo que ya están ocupando espacio. Pues tenemos que de verdad tener una reflexión y intentar apoyar a la gente que hace cultura estratégica. De verdad que es necesario. No digo solamente del gobierno, también de la sociedad civil, porque al final, si la sociedad civil no está enterada de los temas o no está enterada de lo que nos jugamos o que nos dejamos de jugar, pues tampoco hay rendición de cuentas. Yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola continuamente. Y para mí es una debilidad, pero es una oportunidad, como digo. Y realmente nuestras Fuerzas Armadas, para cómo se han financiado, no están tan mal. De verdad, hay muchas carencias, hay necesidad de modernidad y de necesitar más puestos, necesitamos más puestos, por ejemplo, en la Armada y también en el aire, pero yo creo que ahora mismo se abre una ventana de oportunidad, como he dicho, dentro de ese rearme para intentar poner a España en el lugar, yo creo que se merece. ¿Cómo podemos realmente hacer frente a este momento de rearme y este repliegue americano, siendo consecuentes con nuestras necesidades, también regando, por así decirlo, nuestras propias empresas de defensa, que las tenemos, y a la vez realmente responder a los desafíos que tenemos? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que es la autonomía estratégica? Yo considero la autonomía estratégica el ser capaz de hacer frente a los problemas o desafíos más importantes, entendido en el plano militar o de defensa, sin depender de forma crítica de un país, o que al menos ese país, si dependemos de forma crítica de él, esté alineado con nosotros en un foro internacional importante. Pues mira, tu definición a mí me gusta mucho y yo estaría totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que la definición que tienes tú de autonomía estratégica no es la que tienen todos los Estados miembros, y de hecho cada Estado miembro habla de autonomía estratégica de una forma o no, incluso ni habla. Ese es el primer problema que tenemos. Que es que lo has mencionado tú, 27 Estados miembros con su política exterior, de defensa, sus intereses, a veces convergentes, a veces divergentes, con sus 27 ejércitos diferentes. ¿Qué hacemos en Europa? No lo sé.
Yo no tengo ni idea, sinceramente. Yo he llegado a un punto en el que yo intento analizar, propongo cuestiones que yo proponga, pues no tiene mayor importancia, todo hay que decirlo, pero yo creo que ahora mismo hay un impasse estratégico muy importante en Europa, porque nos aterra la posibilidad de que Estados Unidos se largue de Europa y que nos quiten su protección. Y ahora mismo yo creo que hace falta, perdonad si me estoy todo el rato con esto, pero una reflexión estratégica. De verdad, ¿qué queremos? ¿Queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? Yo creo que en el proceso que estamos ahora de Unión Europea, yo creo que 27 es imposible que lleguemos a un acuerdo. Es imposible. ¿Hay herramientas para llegar a acuerdos? Sí. Yo siempre he dicho que la posibilidad de hacer cooperaciones reforzadas, que es un instrumento europeo para intentar una mayor integración, pues con países que quieran integrarse más, pues que lo hagan. El problema es que tampoco veo esa voluntad política. Yo solamente voy a decir que cuando ganó Trump por segunda vez, que fue una sorpresa, y a mí me sorprende que sorprenda que ganase Trump, que eso ya es un problemón que tenemos que mirarnos también los europeos. Hablábamos, se nos llenó la boca otra vez con la autonomía estratégica. Parecíamos que habíamos llegado a 2016 otra vez. Fue como volver a la máquina del tiempo. Han pasado meses y yo no he visto nada de autonomía estratégica. Lo que veo es que seguimos agachando la cabeza, que hemos aumentado la subordinación, porque es lo que quería Trump y Estados Unidos, y no veo que esto sea un plan de verdad coherente y realista a largo plazo. Yo no sé a qué aspiramos, sinceramente. Siento mucho ser muy pesimista y no proponer soluciones, pero porque yo creo que están ahora mismo fuera de mi alcance y de cualquier otro, pero yo creo que el punto tiene que ser que en algún momento llegue una reflexión, quizás con nuevos líderes, más frescos, y que de verdad nos demos cuenta de que Estados Unidos puede ser un aliado, pero no debe ser una dependencia crítica, me gusta mucho ese término, que China puede ser un socio, pero no tiene que ser una dependencia crítica, que Rusia es un enemigo, pero hay que también saber convivir con él y sobre todo también en el sentido de que hay que imponerle líneas rojas, y para tener líneas rojas no puedes depender críticamente de Estados Unidos, de China y de nadie, sino de nosotros, y saber tener una política realista y decirle a Rusia, por aquí me va bien, pero por aquí no. Claro. Y no de repente cuando Rusia nos manda un órdago, pues básicamente cagarnos de miedo. A ver si Estados Unidos nos salva papeleta. No puede ser. Y es que también lo digo por ese punto. Me gustaría de verdad dar un mensaje más positivista en este podcast, pero no llego más, lo siento. Es uno de los lugares en el que hay una actualidad informativa más importante, particularmente en el punto del que vamos a hablar, que es la triple frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso. Una triple frontera que hoy no controla nadie, realmente, en la que pasa un poco de todo, pero casi nada bueno. Y que igualmente es muy interesante a nivel cultural, porque bueno, no vamos a entrar en este episodio, pero hay pueblos que a nivel de identidad cultural son muy interesantes y que, por cierto, la música, si alguien la quiere investigar, la música bereber, la música de los Tuaregs es súper bonita. Y en Níger, incluso, que parece como que va a haber allí, bueno, pues hay guitarristas buenísimos y muy chulos. Como digo, es una triple frontera complicada, con mucha actualidad, pero con mucha historia también. Sí, es verdad. Yo creo que esa es una de las fronteras más interesantes a nivel informativo a día de hoy. Claro, nosotros tenemos Níger, Mali y Burkina Faso. Son 3 países afectados por el terrorismo islámico. No fue un fenómeno que ocurrió de un día para otro, fue un fenómeno gradual, es decir, primero surgieron los primeros grupos terroristas en Mali y luego se desplazaron hacia Burkina y hacia Níger, ¿no? Y precisamente estas 3 fronteras que mencionas tuvieron un papel muy importante, porque esas 3 fronteras a nivel de Estado existen, pero a nivel de población, vamos a decir, no existen tanto. ¿A qué me refiero? Por esa zona tenemos comunidades ganaderas que durante milenios se han estado moviendo, bueno, no voy a decir milenios, voy a decir siglos, se han estado moviendo a lo largo de esas, vamos a decir, líneas imaginarias que previamente no existían. Entonces, claro, ellos ya de por sí tienen una facilidad y un conocimiento del terreno, que el desierto no es nada fácil, que les permite una movilidad muy superior a la que pueda tener un militar del sur de Bamako que no tienen esa tradición. Y esas comunidades, curiosamente, o no tan curiosamente, precisamente, muchas de ellas son los que se conocen como Peul o Fulani en la zona de Nigeria, que son precisamente pues, comunidades de tradición itinerante, que lamentablemente se les vincula mucho con algunos de los grupos yihadistas que operan en la zona.
Digo se les vincula porque evidentemente hay muchos Peul que no forman parte de estas dinámicas. Pero claro, tú añades esa tradición itinerante por esa zona de ahí que hoy conocemos como las tres fronteras, le añades a la situación de inseguridad, a su participación en la misma y claro, tienes un caldo de cultivo muy, muy preocupante. ¿Cuál ha sido la respuesta inicial, o bueno, la actual respuesta de las juntas militares de Sahel? Pues hicieron un tratado que se llama el Tratado de Liptako-Gurma, que, bueno, ese nombre se debe precisamente a ese territorio, a esa zona, en la que la idea es que haya una fuerza conjunta que combata en esa zona fronteriza. En 2025 dijeron que eran como 5.000 efectivos que combatan contra esa movilidad de los grupos terroristas. A efectos prácticos, hoy en día tenemos ahora mismo en Mali un bloqueo de combustible y países como Níger, que en teoría tienen petróleo y por lo tanto podrían aliviar la carga que soporta ahora mismo Mali, no están siendo capaces de darles ese petróleo. Ha habido anuncios de que se les va a dar y de repente han mandado 5 camiones, pero 5 camiones de combustible no hacen nada. Entonces, ¿por qué no han sido capaces? Precisamente porque la zona donde conecta la frontera no es lo suficientemente segura. Y pese a esos, vamos a decir, tratados que han podido hacer los diferentes gobiernos, a efectos prácticos, pues el resultado que vemos es el irrefutable, que es que los camiones de combustible no están siendo capaces de cruzar esa frontera. Así es. Yo creo que es un caso, o sea, el caso de las tres fronteras es un ejemplo más que claro, ¿no? De cómo que una línea que separa estados africanos puede convertirse al mismo tiempo en una línea de fractura en muchos sentidos, sobre todo cuando no está habiendo un control efectivo de la zona, porque hay un vacío institucional. O sea, cuando tú juntas lo que decía Alfonso, ¿no? Una zona que ya originariamente es sensible, porque es una zona de intercambio comercial, de intercambio de movilidad pastoral, y le sumas un vacío institucional del gobierno sin servicios públicos, sin atención de más allá de lo que pasa en la capital, pues hay un caldo de cultivo que lleva a lo que está pasando y ha estado pasando en los últimos años en la zona del Sahel y en concreto en esta zona de las tres fronteras. Hay que ver cómo avanza. Yo creo que las últimas noticias de Mali son bastante preocupantes y bastante malas. Lo que no sé tampoco es dar un escenario prospectivo de qué pueda pasar en los próximos meses. La verdad es que está por ver. Pero es, vamos, un ejemplo clarísimo de tres fronteras con grandes problemas que llevan a diferentes dinámicas internas de la región. Es una zona en la que hay unos cuantos países, bastantes países para la cantidad de espacio a la que nos referimos, y abarca, por definirlo de alguna manera, si con un mapa adelante, desde lo que son las Guineas, esa Guinea-Bissau y la Guinea a secas, hasta Camerún, en la mitad de ese golfo de Guinea, llegando incluso hasta Nigeria, que hemos hablado antes un poco de él, que es el país más poblado de África y uno de los más importantes, sino el que más a nivel geopolítico hoy en día. Tiene una proyección de crecimiento, casi va a doblar la población, igual llega a los 400 millones de habitantes en 2050. Es un montón, 400 millones de habitantes, claro. Es más que Estados Unidos. Y sin embargo, nos vamos a detener un poco más en Togo, que es un tema que hablabas al principio, en la introducción, y que, como se ve en el mapa que tenemos ahora mismo en pantalla, tiene una forma bastante peculiar, que si eliminásemos la línea que la separa de Ghana, casi que veríamos que hay una forma un poco más que tiene más sentido. Entonces, ¿cuál es esa historia que comparten Ghana y Togo? Pues mira, es una historia muy interesante. Soraya se ríe porque sabe que doy mucho la vara con ella. Pero es muy interesante, ¿no? O sea, al final vamos a ver. En la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, las colonias alemanas se reparten, hablabas de Camerún, por ejemplo, se reparten entre las potencias victoriosas, ¿no? Y una de estas colonias alemanas era Togolandia. Se divide en dos. Se divide, una parte se la lleva Francia, la parte del este, y la parte del oeste se la lleva Reino Unido. Francia decide crear, vamos a decir, una nueva colonia, que es Togo, mientras que Reino Unido, incluye Togolandia Occidental, la mete dentro del término administrativo de Costa de Oro, que es la actual Ghana. Hasta aquí, bueno, al africano tampoco se le había preguntado qué quería o dejaba de querer, entonces, bueno, pues la cosa se hizo y ya está. Pero cuando llegó el momento de la independencia, recordemos, Ghana se independizó en 1957, Togo se independizó en 1960. Llega el momento de la independencia y, siguiendo la lógica de lo que había sucedido, se hace un referéndum
para los pobladores de lo que vamos a llamar Togolandia Occidental, esa parte de ganesa, y se les pregunta, ¿qué preferís? ¿Independizaros como parte de Ghana o anexionaros de vuelta a la colonia francesa de Togo? Claro, la pregunta es muy tramposa, porque ¿qué prefiere una persona con dos dedos de frente? ¿Volver a una colonia o ser independiente y libre? Pues evidentemente la gente eligió con una arrasadora mayoría formar parte del nuevo estado de Ghana, porque decían, bueno, ¿Togo se independiza o no? ¿Qué es lo que ocurre? Que Togo se independiza. Y la gente dice, caray, que aquí los vínculos culturales, históricos, étnicos, porque los Ewe, que son los que viven en la zona este de de Ghana, son precisamente la proporción étnica mayor en Togo, dicen, oye, pues mira, nos queremos anexionar a Togo de vuelta, porque claro. Y dice los ganeses, pues ya no, lo votaste y perdiste. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí se ha generado un movimiento independentista poco conocido, pero muy sufrido, porque claro, la renta económica de esa región es muy baja, que yo también lo digo, ¿no? Cuando hablamos de independencias, no, es que las fronteras han hecho mal. Bueno, vamos a ver si te independizas, si te haces tu trocito de país, ¿de qué vives? ¿No? Porque claro, hablábamos antes de Casamás, tiene unas playas muy bonitas y unas minas de zircón, pero con eso no se sostiene un país porque sí, ¿no? Hace falta una cosa un poco más seria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Ghana tiene a este movimiento independentista absolutamente subyugado, les tiene arruinados por medio de procesos judiciales, muchos de ellos están encarcelados y bueno, pues claro, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque yo les conozco, he estado con ellos ahí en el terreno y son buena gente, ¿no? Con su sueño, con su idea. Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo la trampa está ahí y la trampa en ocasiones te la hace el compatriota, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, siempre es todo más complejo que el discurso fácil. Sí, yo solo quería añadir que también se ha configurado un sistema político un poco a raíz de las independencias, ¿no? Del proceso de independencia de los británicos, en el que Ghana administra un sistema político y educativo muy distinto al francés y eso al final genera una brecha de desarrollo entre ambos lados de la frontera que ahora se ha evolucionado y que hemos visto por lo que contaba Alfonso, que ha llevado incluso a que han habido, ¿no? En 2020 creo que hubieron como enfrentamientos en la región del Alto Volta también por este tema, o sea que ya a día de hoy sigue presente la cuestión y que viene de la mano pues, de esa configuración de las fronteras, que es el tema del episodio. El yihadismo utiliza el terror y los atentados como forma para implantar esa cosmovisión que ellos buscan mediante una interpretación radical, extremista e interesada de los principios de la religión musulmana y los eventos por los cuales se creó este movimiento empezaron por el colonialismo europeo. Como vemos en el mapa, Francia y Reino Unido estaban colonizando pues, estas zonas. Ellos lo ven como una especie de invasión en las zonas islámicas, ¿no? De la misma manera que la cuestión de Israel y Palestina lo ven de este modo, como una invasión de las tierras islámicas que no puede suceder. Asimismo, se crea en Afganistán, con la invasión de la URSS de Afganistán en 1979, se crean los mujahidines, que se conocen, también los talibanes posteriormente, para echar un poco a este colonialismo, ¿no? Que ellos ven como un ataque. También, asimismo, la invasión de Irak del 2003 de Estados Unidos también se ve de esta manera, y así también como esa pobreza que abunda en los países de Oriente Medio y esa mala calidad de vida, ¿no? Que les empuja un poco a buscar ese sentido de o culpabilidad para, pues, a todos esos problemas que tienen, pues, mediante el yihadismo, pues, es culpa de los europeos y demás, esos son vuestros problemas. Entonces, pues, un poco esa movilización que buscaban, ¿no? Posteriormente, también vemos así cómo acaba en el Sahel. Al final, pues, también han estado los europeos, también tienen muy mala calidad de vida y por eso hemos visto esta transición, ¿no? Desde Oriente Medio en el siglo pasado a el Sahel más recientemente. Y el yihadismo global en concreto nace con Al-Qaeda a finales de los 80, donde la diferencia del término global nace de que pasa esas fronteras, ¿no? De estar suscrito a una zona geográfica en concreto y se crean esas filiales, ¿no? Esas ramificaciones que vemos en todo el mundo, también se puede ver en el mapa y posteriormente también con el Daesh o el ISIS, ¿no? Que también hace lo mismo y al final acaban englobando la mayoría de los países musulmanes del mundo.
Sí, para contextualizar cómo el yihadismo, el terrorismo en general, se ha traspasado también, sobre todo al Sahel, pues bueno, en 2024, aunque disminuyeron los ataques y las muertes por terrorismo, hubo un 13% menos que en 2023, se ha expandido territorialmente. Y en 2024 hubo incidentes terroristas en 66 países, mientras que en 2023 hubo en 58. Esta zona del Sahel, que es la que hoy nos compete y sobre todo que es la que más intereses tiene España ahí, España y Europa sobre todo, pues en esta zona se dan 5 de los 10 países con más atentados terroristas, con más problemas con el terrorismo, se encuentran en esta región, siendo el primer país en 2024 con mayor ataques y mayor peligro ante esta situación, Burkina Faso, ¿no? En Burkina Faso, aunque disminuyeron las muertes, aumentaron también los números de atentados terroristas. Le sigue Níger y Pakistán, que son otros países en los que han aumentado el número de muertes en los atentados. En Níger un 94% y en Pakistán un 45%, aunque se nos salga de la región, también es importante comentarlo. Y para contextualizar también los grupos terroristas yihadistas con mayor número de muertos, que provocan mayor número de muertos, están en primer lugar el Estado Islámico, el ISIS, con todas sus afiliales, Jotanim, que es el que actúa principalmente en el Sahel, TTP, que es el que actúa en Pakistán, y Al-Shabaab en el Cuerno de África, sobre todo, ¿no? Entonces, por contextualizar, como vemos en el mapa, el top 5 que hace en Global Terrorism Index de 2025 de los países más afectados por el terrorismo sería, en primer lugar, Burkina Faso, posteriormente Pakistán, Siria, Mali y Níger. Y además a esto se le añade otra problemática, que es diferenciar o la falta de consenso que hay internacionalmente sobre qué es en sí el terrorismo, porque pueden surgir grupos insurgentes que principalmente se dan en contextos de conflicto armado prolongado, pero es cierto que en muchas ocasiones toman prácticas terroristas. Entonces, la falta de contexto internacional universal sobre, consenso internacional sobre en sí qué es el terrorismo y qué no, pues dificulta a la hora de establecer políticas, cooperación internacional, y aunque Naciones Unidas y en general haya acuerdos que no son vinculantes sobre este fenómeno, pues dificulta la cooperación entre los países para acabar con este problema, que es un problema global. Dos temas interesantes de todo lo que habéis dicho. Por un lado, esa diferencia entre terrorismo e insurgencia. Es verdad que en cuanto a los actos materiales como tal, pueden ser bastante similares o incluso iguales, pero es cierto que hay una diferencia, y que por eso lo llamamos terrorismo, en que en la teleología, ¿no? En la búsqueda final del objetivo, dentro de la insurgencia, pues al fin y al cabo son medios para un fin que puede ser pues conseguir la independencia de X región o lo que sea, mientras que dentro de esos grupos terroristas no es solo un medio, sino es un fin, es la provocación de terror como herramienta de presión. Sudán atraviesa una guerra muy complicada, muy cruenta, de la que hablábamos en parte en ese primer episodio. Hace poco ha habido un momento importante para esta guerra, un punto de inflexión con la caída del Fasher, que era una de las principales puntos de resistencia del gobierno oficial de Sudán. Pero nos vamos a detener en este caso a preguntarnos por qué Sudán y Sudán del Sur son hoy dos países distintos y antes de ello eran el país más grande de África. Sí, efectivamente. Yo creo que a la hora de ver Sudán, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las líneas del mapa. Imaginarnos un mapa primigenio, vamos a decir, previo a las colonizaciones, ¿no? Entonces, ¿aquí qué encontramos? Encontramos una conglomeración de territorios, no dentro de la misma frontera, lógicamente, de reinos, de comunidades, de tal, que cada uno seguía sus propias dinámicas en función de su posición geográfica y en función de su clima y etc., ¿no? ¿A qué me refiero? Que si nosotros cogemos ese gran Sudán, o sea, incluimos el actual, ya volviendo al mapa, Sudán del Norte y Sudán del Sur, en esa zona, claro, en el norte, en lo que es Sudán del Norte, ahí había mucha influencia árabe, mucha influencia, por lo tanto, del Islam. ¿Por qué? Porque las rutas de comercio transsaharianas pasaban precisamente por ahí, que ya hablamos de ellas en el capítulo anterior con el Sahel. Y eso influyó, evidentemente, a la hora de crear cultura, a la hora de crear tradición y a la hora de crear identidades, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Darfur, por ejemplo, es que unos que se identifican como árabes masacran a los que se identifican o a los que son identificados como negros. ¿Por qué? Porque esos árabes
la gente dice, no, pero si son todos negros, ya, pero es que hay un trasfondo cultural, no solo el color de la piel, ¿no? Aparte de que unos tienen los rasgos más afilados que los otros. Es que estas comunidades que se consideran árabes son una conglomeración de comunidades transhumantes de la zona de Chad, por ejemplo, que se han ido moviendo a lo largo de los siglos por esa zona, que han ido interactuando con los árabes propiamente dichos, ha habido mezclas, vamos a decir, ha habido una cohesión cultural muy fuerte, porque son musulmanes, mientras que en el sur, lo que hoy conocemos como Sudán del Sur, siempre fue una zona mucho más boscosa, mucho más inaccesible y poblada, objetivamente hablando, por lo que podremos antiguamente se dirían los pueblos camitas, ¿no? Que son los negros, los subsaharianos. Y esos pueblos no tuvieron esa influencia del Islam, no tuvieron esa influencia, porque por ahí no pasaba la ruta transsahariana, por ahí el Islam no profundizaba en esas zonas que eran, en aquella época más primigenia, comunidades animistas, ¿no? O de religiones locales. Luego llega la colonización, y la colonización centra sus esfuerzos religiosos, cristianos me refiero, en esa zona sureña, porque no tiene una religión tan fuerte, vamos a decir, mientras que la zona del norte sí que mantiene esa tradición musulmana. Y ahora ya dibujamos el mapa y juntamos a todos estos pueblos con tantas diferencias en todos los aspectos posibles, en las formas de vida, en su historia, en su religión, en su color de piel, en su identidad étnica, y les metemos todos dentro del mismo país. Claro, tú cuando creas un país necesitas un mínimo de cohesión nacional. Necesitas una historia conjunta, necesitas unos símbolos que representen en teoría la mayoría del país. No a todos. En España, oye, tenemos nuestros independentismos, tenemos una variedad de culturas, pero en su gran mayoría, pues compartimos una serie de símbolos y una historia, sobre todo, ¿no? Aquí no. Entonces, claro, el resultado inmediato fue que Sudán, desde su independencia hasta hoy, lleva 3 guerras civiles. La segunda de ellas fue la que llevó al genocidio de Darfur de 2003, que también incluía dentro de ese genocidio a comunidades de lo que había Sudán del Sur y a comunidades cristianas. Ahora tenemos una pequeña diferencia, que la mayoría de los masacrados, el 99%, son musulmanes y no son del sur de Sudán, son de Sudán a secas, ¿no? De Sudán del Norte. Claro, buscando soluciones, como siguiendo el lema de la Unión Africana, soluciones africanas para problemas africanos, pues se decidió crear un estado de independiente, que es Sudán del Sur. Se acordó en el Tratado de Paz Integral en 2005, se decidió que se haría un referéndum para que votaran los sursudaneses si se querían independizar. Y dicho referéndum se hizo en 2011, 6 años después. Y el 98%, lógicamente, votó que sí que se querían independizar. Claro, esto consiguió, y aquí vamos a decir algo positivo de las líneas de frontera, que permiten que ya, si yo soy un genocida de la zona de Darfur y quiero atacar a un sursudanés por ser negro, ya no puedo. Porque ya no estoy atacando a un tío dentro de mi propio país, estoy atacando a otro estado. Eso ya no es lo mismo. Entonces, claro, esa frontera realmente es una línea de protección para esos pueblos. Ahora bien, luego han tenido sus problemas internos, no han conocido una paz real Sudán del Sur desde su independencia, porque claro, siguen teniendo sus problemas, pero al menos hemos evitado o evitaron que hubiese un genocidio. Que claro, una guerra es horrible, pero un genocidio ya es el culmen del horror, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora con Darfur, que decías? Yo veo muy difícil, en este caso, que haya una independencia efectiva de Darfur. Primero porque una de las razones por las que se creó Sudán del Sur es para evitar las masacres. Claro, si tú creas Sudán del Sur, estás metiendo en el mismo territorio a los genocidas y a los atacados. Al contrario, en lugar de evitar que haya genocidio, lo que haces es dar carta blanca, porque su propio país, ellos harán lo que quieran. Por lo tanto, en ese sentido lo veo complicado. Y luego también está que Darfur sí que comparte muchos aspectos culturales y religiosos, etc., con el resto de Sudán. No todos, sigue habiendo diferencias, pero no existe esa diferencia tan abismal como encontrábamos en Sudán del Sur con respecto a Sudán, ¿no? Aparte de que regalar un estado a un grupo paramilitar genocida es recompensar un genocidio, lo cual, bueno, hoy en día está un poco de moda eso, pero realmente la idea es no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema un poco muy por encima del tema de Sudán, que es precisamente, gracias por poner el ejemplo, Guillermo, porque es muy buen ejemplo de cómo enormes extensiones de territorio, o sea, y con esto termino, Darfur, solo Darfur, es del tamaño de España aproximadamente.
Claro, solo Darfur. Entonces imaginémonos el resto de Sudán cuando incluía Sudán del Sur, ¿no? Es una barbaridad. Es bárbaro. Pero nos fijamos en los archipiélagos que tiene África en su sureste. Tenemos una isla más grande, que es Madagascar, que todo el mundo conoce, evidentemente, pero también están Mauricio, Seychelles y la isla de la Reunión, un territorio pendiente de descolonización francés, realmente. Mauricio tiene históricamente un archipiélago que la historia lo considera suyo, pero el derecho internacional hoy en día todavía no, porque lo considera de Reino Unido. Entonces, en vistas a ese proceso de descolonización en el que está pendiente en muchos sitios, entre ellos la Corte Internacional de Justicia pidió a Reino Unido que terminase de descolonizar ese territorio. Un proceso que ha tenido un momento importante este año, en el momento en el que Reino Unido acordó con Mauricio devolver efectivamente ese archipiélago y empezar los trámites de repoblación del archipiélago, a cambio de que una pequeña parte de ese archipiélago se quedase en 99 años más en manos del Reino Unido. Esa pequeña parte del archipiélago es un atolón. Un atolón es un pequeño trozo de tierra emergida, apenas de 1 metro, una playa en medio del océano, en el que hay una base americana. Ese atolón se llama Diego García. Y ha sido protagonista de bastantes casos últimamente, tanto por esta noticia de la que hablamos como porque los bombarderos americanos que realizaron aquel ataque sobre Irán en verano de este año tenían esa base de referencia. Es un lugar que se utiliza para estacionar bombarderos, para repostaje, para centros de señales y que permiten un control, un monitoreo satelital en general. Y la realidad es que esa base es una pequeña piedra preciosa dentro de la corona de bases americanas en el mundo. Y esto, en el fondo, nos pone contra el tema que llevamos hablando todos estos 2 episodios, y es que sí, todos estamos de acuerdo en que la colonización estuvo mal, todos estamos de acuerdo en que es un proceso que tenemos que terminar de enterrar descolonizando, pero en el que a veces choca con otros temas como pueden ser los aspectos seguritarios, que siempre han importado, pero que parece que hoy en día importan aún más. Y en este caso, para mí es claro que ha prevalecido la seguridad por encima de esa descolonización o de ese objetivo moral que tenemos en el Estado de Derecho mundial en el que se supone que vive Occidente. Y pues eso, simplemente para terminar este doble episodio, me parecería interesante simplemente comentar cómo al fin y al cabo, pues por mucho que se intenta eso, descolonizar y devolver la igualdad a donde no la hay, muchas veces prevalecen otras cosas, ¿no? ¿Es posible seguir pensando en una descolonización como la tenemos en nuestra cabeza o realmente en el fondo es imposible? Yo ahora que hablabas de lo de la base militar estadounidense, me ha venido a la cabeza esta noticia, ¿no?, que hubo del plan de Donald Trump de llevar a los gazatíes a Somalilandia, creo que era, o a Puntlandia, a favor, o sea, en cambio del reconocimiento del territorio en favor de, evidentemente, del gobierno en cuestión, ya bien sea de Somalilandia, de Puntlandia y de Estados Unidos, para poder al mismo tiempo utilizar esa zona como una base militar estadounidense. O sea, realmente el colonialismo pues, se ha diversificado, ¿no? Y ahora vemos otros tipos de... No es un colonialismo propio, pero sí ejercer control en zonas en concreto, sobre todo en el marco securitario, por lo que vamos viendo, sobre todo en el Cuerno de África, que es súper importante. Entonces, ha evolucionado el colonialismo. Neocolonialismo se puede decir, sí, pero bueno, según el caso, según las dinámicas de poder, creo que es muy importante también mirarlo con detalle cada país, también para entender si son formas de ejercer colonialismo o neocolonialismo, si son formas de influenciar a las élites políticas para deshacer y hacer lo que en este caso las potencias extranjeras desean, o como lo tenemos que llamar. Pero evidentemente hay una influencia de Occidente que sigue haciendo muchísimo daño. Se ve en Darfur y se ve en muchísimas más partes del continente africano. Sí, bueno, de Occidente y de ya hoy en día de muchos otros países, ¿no? Al final, desde luego. Emiratos, China, Rusia. Turquía.